Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, en lo personal, si me preguntan y si pudiera sacar la época del aislamiento en el 2020, la sacaría. Pero tengo que reconocer que no todo estuvo tan mal. Como profe de plástica, pude compartir un montón de clases en Radio Escuela Nacional y hacer programas muy lindos. Por ejemplo, como este que quiero que escuchen, que lo hicimos con Julia y Monchi, hablando sobre el género policial y la historieta argentina. Con un invitado genial. Así que no se lo pierdan y los invito a escuchar. Bueno, ahí el cuarto cerrado, ¿no? Algo típico de este género policial. Y vamos a pensarlo y repensarlo junto con Cande. Sí. ¿Te parece? ¿Está Cande? Hola Cande, Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida, Candelaria Martínez. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Le queremos Bien. mandar primero un gran abrazo y beso a Brisa, la Ahí. hija de Cande. Sí, muchas gracias, decirle que muchas gracias por el mensaje, que nos quedamos, nos quedamos ahí muy contentos con su mensaje. Muchas Bueno, gracias. ella contenta de haber estudiado con ustedes. Es como su fan. Qué lindo. Bueno, nosotros somos fan de ella, decirle. Bueno, chicos, chicas y bueno, Juli y Monchi, vamos a hablar de detectives y de este cuento que estaban leyendo ustedes, pero desde la historieta, ¿sí? Ajá. Porque bueno, la historieta es un género que une tanto la literatura como el dibujo, ¿sí? Claro. A mí en lo personal es un género que me gusta muchísimo, ¿sí? Así que hoy vamos a trabajar los detectives, pero desde la mirada de la historieta, ¿bien? Buenísimo. Bien. Para empezar, les voy a recomendar una historieta que a mí me gustó mucho en la adolescencia y que es Sherlock Time. Es una historieta de el dibujante argentino Breccia y con el texto hecho por Westergel, y fue la primera historieta que hicieron juntos, ¿sí? Ya el título nos da una idea de que tiene alguna alusión a los detectives porque se llama Sherlock Time, ¿sí? Claro. Pero en verdad es una historieta que está un poco más relacionada con la ciencia ficción porque habla de una especie de detective intergaláctico. Pero bueno, es Buenísimo. interesante, si los chicos y las chicas la pueden buscar, se las recomiendo porque es muy entretenida. Ahora, en cuanto a lo que es esto de recomendar historietas, ¿sí? Me crucé con unos mails, a través de los mails, con Juan Sasturain, que es nuestro actual director de la Biblioteca Nacional, pero aparte un grande y una persona que ha aportado muchísimo a la historieta, tanto desde los guiones, como desde la dirección de revistas de historietas, investigaciones y demás. Y él me recomendó 2 historietas, pero no para chicos y chicas, sino para los adultos. Yo las nombro porque a veces en casa vieron que estamos todos escuchando la radio. Así que Sí, por ahí obvio. sí, Claro. hay algún papá, una mamá, un tío, un abuelo, un vecino que esté escuchando, tal vez le interese también el género policial y se adentre en estas historietas que nos recomendaron, que una es Alex Sinner y otra es Evaristo de Solano López, ¿sí? Bien. Así que bueno, hay unas recomendaciones como para investigar más en casa. En cuanto al género de la historieta, vamos a hablar un poco de cómo se compone por ahí, o de qué recursos gráficos podemos utilizar en casa para armar nosotros mismos historietas, ¿sí? Bien. Primero vamos a ver, vieron que las tiras de las historietas tienen como muchos cuadritos. Sí. Esos cuadritos se llaman viñetas, ¿bien? Ahora, hay algunos recursos gráficos muy puntuales que podemos usar. Por ejemplo, si yo en un cuadrito quiero sugerir como una especie de banda de sonido, ¿sí? Lo puedo hacer con onomatopeyas también y poner, ¿vieron cómo ponen en muchas historietas? Crash, pum, bang, Sí. Sí. si dan un beso es tweak, ¿no? Claro. Si se duerme, como muchas zetas, Zetas. ¿sí? Bueno, Ujú. claro, si golpean algo, ¿no? Toc, toc, toc. Ah, claro, golpean la puerta, toc, toc, muy bien. Ya estoy viendo Estás la atento. historieta. Bien. Entonces, bueno, esas pequeñas onomatopeyas nos dan la banda de sonido de la escena que estamos dibujando, ¿sí? Claro. Bueno, ahora, después entre los personajes, ¿sí? La comunicación se da a través de globos, ¿bien? Ujú. Si los globitos son de diálogo, es decir, que el personaje está hablando, el globito que vamos a dibujar termina como con una colita apuntando al personaje que habla, Claro. ¿sí? Ahora, si el personaje está pensando, es como que
le salen una especie de globitos, burbujitas desde la cabeza hasta una burbuja grande donde se muestra lo que está pensando. Claro. Bien, sí. ¿Sí? Y si está soñando, salen como nubecitas hasta una nube más grande en la que se muestra lo que está soñando. ¿Sí? Claro. Estas son las formas gráficas que tenemos de ir dibujando e ir sugiriendo todo lo que va sucediendo en cada escena. ¿Sí? Sí. Después hay otro recurso que se usa al dibujar una historieta, y es que muchas veces dentro de la viñeta o afuera aparece un recuadro con información escrita que son datos que agrega el guionista. Por ejemplo, puede poner en un recuadro: y en esa ciudad de color gris, porque el día era nublado, no sé, un montón de información que agrega directamente escrita. Bien. ¿Sí? Bueno, así tenemos un montón de recursos, como por ejemplo cuando se les ocurre una idea al personaje, dibujar una lamparita, o si queremos indicar que el personaje está enamorado, ponerle corazones en los ojos, ¿sí? Si quiere insultar, ponemos como asteriscos, calaveras, ¿no? Cosas así. Si se golpea, le ponemos como unas especies de círculos alrededor de la cabeza con estrellitas, ¿no? Claro. Es verdad, Sí, sí. sí. ¿Sí? Y pajaritos. Claro, pajaritos. Bueno, hay un montón de recursos que hacen como una especie de lenguaje universal, Claro. que cuando lo vemos dibujados todos entendemos lo que está pasando, Claro. ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, yo tomando un poco el cuento que ustedes leyeron, lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer un fragmento del cuento que venían trabajando ustedes, que es El crimen casi perfecto, Sí. y lo vamos a adaptar a viñetas. Buenísimo. Por ejemplo, sí, vamos con el ejercicio, dice así: A ver. únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno. Sí. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después de que él le alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiese cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Yo extraje este fragmento del cuento y lo imaginé en 3 viñetas, ¿sí? A ver. Por ejemplo, en la primera dibujaría el perfil, ¿sí? El perfil, el rostro del detective con un globo de pensamiento, y dentro de ese globo, ¿sí? Está pensando, se ve el vaso y las botellas. Ajá. Bien. En la segunda viñeta, en el globo del pensamiento del detective, se vería al portero dándole explicaciones, Bien. ¿sí? Sí. Y en la tercera viñeta, ¿sí? Pondría el rostro del detective en primer plano, como entrecerrando los ojos, así con cara de que está pensando. Sí, que se dio cuenta de algo. Claro, y como con un signo de pregunta, ¿sí? Esa para mí sería una forma simple de adaptar este fragmento del cuento a una tira de 3 viñetas, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Que los chicos y las chicas tomen en casa algún cuento que les guste, o mismo este que leyeron, Ujú. y traten de adaptarlo a hacer una historieta, ¿sí? Con Buenísimo. todos estos recursos, las imágenes, Claro. ¿bien? Esa sería nuestra actividad. Ahora, ya que nos adentramos en el mundo de la historieta, que me parece que es súper interesante, yo les quiero contar que para mañana les voy a dejar una actividad, para mañana, Ajá. tarea para mañana. Va a ser escuchar un audio hermoso que nos grabó un gran dibujante de historietas argentino, que es un orgullo para todos, que es Miguel Rep, Ajá. ¿sí? Él con muchísimo cariño nos mandó un audio hermoso en el cual le recomienda un montón de historietas a los chicos y las chicas para que sigan investigando este rubro que es genial y en el cual tenemos artistas grandiosos. Así que tarea para mañana, escuchar y aprender con Rep. ¿Les parece? Nos Sí, claro encanta, que sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Candelaria. A ustedes. Gracias, Cande. Un beso enorme, que ande todo muy bien. Cerramos la clase, profe. Dale, cerramos jueves. Cerramos el jueves. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, Tomás. Hasta aquí las huellas
del día de hoy. Mañana seguimos, ¿eh? Sí, mañana vamos entonces a seguir pensando esto que nos trajo Cande hoy de las historietas y compartir el audio de rap. Muy bien. Y nos vamos con música con Santiago Motorizado, el tema El Eternauta, también conocido como Juan, para el disco Literatura que Suena del 2015. Así que aquí se bueno, Cande nos habló de Westergel, sí, autor de El Eternauta, ¿no? Ahí está, para ustedes, muchas gracias. Hasta mañana viernes, que cerramos jueves 30, mañana viernes 30. Hoy jueves 29. Jueves 29. Como ñoquis. Ay, qué rico, caserito con papa, ¿sabes, sí, profe? Sí, claro, Monchi. Oh, muchas gracias, hasta mañana. Quedé pensando. Marcos. ¿Qué nuevas aventuras se abren? Sí. Me gustan Vamos, las aventuras. ahora tenemos una tarea para hoy que era compartir un audio que nos grabó a pedido de la profe Candelaria de Artes Visuales Plástica, Miguel Rep, un dibujante, historietista muy reconocido en nuestro país. Después tenemos clase de educación física con la profe Lu. Así es. Y después nos vamos a meter en algo que tiene que ver ahí con las pistas, las espías y pensar un poco en nuestro país y nuestra historia. Bien, está misteriosa, profe. Bueno, sí, ¿no? Esta semana nos trae así. Sí, hay que investigar, hay que, ¿no? Sí. Hay que seguir las pistas, me gusta. Bueno, ayer Cande nos estuvo invitando a pensar cómo podemos transformar un cuento en una historieta. Sí. Trabajamos a partir del cuento que les leímos, de Roberto Art, El crimen casi perfecto, y nos compartía esta posibilidad de escuchar a Miguel Rep. Hola, mi nombre es Miguel Rep, soy dibujante y trabajo en esto hace ya bastante. Publiqué mi primer dibujo publicable a los 14 años en una revista que se llamaba Cuarta Dimensión, que hablaba de ovnis y extraterrestres. Actualmente estoy trabajando en Página 12 desde su fundación, hago una tira y trabajo en distintos lugares y hago libros y bueno, todo, etcétera. Mi vida es un inmenso etcétera. Cuando tenía tu edad, leía revistas que aún aparecen y otras que no creo que ya estén en los kioscos. Esto era, leía El Hijitus, leía El Arguirucho, leía Las Aventuras de Patoruzú, las andanzas de Patoruzú, las locuras de Isidoro, leía El Anteojito, leía Si me caía el Villiquen, leía todo tipo de historietas que cayeran a mis manos porque era un apasionado, porque las historietas realmente llenaban una soledad que yo tenía, ¿no? Me abrigaban y me daban momentos hermosos y yo creo que por eso me dediqué a ser dibujante. Como verán, yo leía más que nada historietas cómicas, historietas grotescas y no las de superhéroes, no de las que se parecen a la realidad. No leía historietas de aventuras o policiales, superhéroes, no, casi siempre tenía como una tendencia a leer grotescas o humorísticas, ¿no? Como los personajes que no existen, personajes caricaturizados, ¿no? La pequeña Lulú, lo que hoy serían los dibujos animados más que nada. Me encantaban, me llenaban el alma y creo que me dieron la suficiente energía imaginativa como para trabajar hasta el día de hoy de dibujante, ¿no? Hoy todo lo que leí en su momento lo destilo como imaginación y como dibujo. Me la paso dibujando, dibujo de lunes a lunes, entrego y la historieta me parece un género hermoso, con muchas posibilidades imaginativas que te dan mucha apertura mental, te dejan puertas abiertas para tu imaginación. Es mucho mejor que la televisión, y es muy cercana a la literatura, es decir, vos estás activo leyendo, vos desplegás una posibilidad infinita de imaginación. En cambio la televisión no, te aplasta, te anestesia y te da todo digerido. Así que me encanta haber leído historietas, ahora me dedico a leer otras cosas
y si lo que produzco es humor e historietas. Moraleja, lean historietas, agarren esas cosas de papel, esas revistas de papel que se venden en los kioscos o que se venden en las librerías de usado, ¿no? O indaguen en las bibliotecas de la familia, siempre hay alguna historieta y simplemente hay que tener ganas de que te cuenten una historia en cuadritos. Un beso a todos. Bueno, muchas gracias. Qué lindo mensaje. Sí, le agradecemos también a la profe Cande por acercarnos ahí a Miguel Rep. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos invita a pensar en algunas cosas, esto de, bueno, de incentivar nuestra imaginación, ¿no? Como de nutrirla, y con la historieta la podemos nutrir un montón. A los pibes de Radio Escuela les mando un saludo bárbaro, y cuando se abran las escuelas no dejen de aprovechar, porque hay un montón de conocimiento que se están perdiendo, ¿viste? No puede ser la multiplicación, la división, la resta y la suma, no deben dejar de conocerla. Bueno, y yo también estoy esperando saludarlo, soy el profesor Neuro. Ay, no. Qué lindo recuerdo, Pelusa ahí. Bueno, yo he leído un montón de historietas del Arguirucho, del profesor Neve, Hijitus, ¿no? Todas esas obras maestras de tantos artistas que hubo aquí en la Argentina, ¿no? Qué lindas son las historietas. Sí, están buenísimas. Sí. Si no conocen la obra de Rep, búsquenla, y si la conocen, bueno, está buenísimo que lo puedan escuchar. Le pueden encontrar en algunos diarios, y si no también, bueno, en internet, si tienen la posibilidad. Ese concepto de que la dibujaba porque le hacía muy bien, se sentía abrazado dibujando, ¿no? Es ese como... Sí, y las historietas también como una compañía, como algo que, como esto de que nos acompaña en nuestros ratos, como lo podemos encontrar en diversos momentos, para divertirnos, para pasar momentos capaz que difíciles.